Hoy vamos para un nuevo destino. Estamos en el segundo pueblo más lindo de Colombia según la Organización Mundial de Turismo. Bienvenidos a Zapatoca, Santander. Este pueblito queda localizado a 2 horas de Bucaramanga. Puedes venir en carro o en servicio público. Hay varias empresas que cubren esta ruta. También llamada la ciudad del clima de seda. Ven conmigo a conocer este hermoso pueblo, poco conocido para muchos y considerado el segundo pueblo más lindo para turismo rural en 2023 según la OMT, Organización Mundial de Turismo, justo después de Finlandia, Quindío. ¿Vale la pena venir hasta aquí? Quédate hasta el final porque ya lo vamos a descubrir. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Lo primero que veremos es cómo llegar. Y aunque en el mapa Zapatoca parece en medio de la nada, la realidad es que es muy cerca a Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. La carretera es pavimentada con uno que otro pedazo en construcción. Como en muchas partes en Santander, hay muchas curvas en carretera, y es porque estamos entrando al cañón del río Sogamoso. Poco a poco nos acercamos a un puente increíble, donde podrás parar y tomarte unas bonitas fotos. Cuando crearon Hidrosogamoso hicieron este puente enorme ya que esto hacía parte del área inundable de esta gran represa que crearon. Entonces este puente nos lleva hacia Zapatoca y tiene unas vistas espectaculares. Aquí vuela el dron y aquí te dejo unas imágenes de este lindo lugar. Esta represa fue inaugurada en 2014 cuando se unió a la red eléctrica nacional y tiene la capacidad de generar el 10% de energía que consume Colombia, así que fue un proyecto importantísimo para la región. Como geólogo, no puedo dejar de admirar las formaciones geológicas de rocas sedimentarias presentes en este cañón, pero bueno, el viaje continúa. Cerca de 2 horas después de salir de Florida Blanca, llegamos a nuestro primer punto turístico. ¡Anótalo! La primera parada en Zapatoca es el Mirador Guane. Hoy el clima no nos ayuda mucho, pero se sabe que desde aquí se alcanzarían a ver 9 municipios de Santander. Y aquí te los dejo en esta fotico cuáles son los que se ven. Para llegar aquí, basta colocar en Google Maps Mirador Guane. Es la única vía desde Zapatoca. Pasarán un bosque de pinos muy lindo y al llegar la vista realmente vale la pena. También podrás tomarte unas bonitas fotos. El segundo lugar por visitar es la Cueva del Nitro, una cueva muy famosa. Esta sí queda mucho más cerca del pueblo. Ten cuidado, aquí no hay parqueadero. Tendrás que dejar el vehículo antes de llegar a la entrada. Si no, tendrás que devolverte en reversa como yo lo hice, porque tampoco hay dónde retornar. Una vez en la entrada, verificarán la reserva que hayas hecho. Como era temporada alta, no había disponibilidad. Esta cueva es muy grande y tiene algunas áreas habilitadas para turistas. Aún siguen en exploración. Sin embargo, te recomiendo que revises su página web que te la dejo en la descripción. Allí podrás ver algunas fotos de las cavernas a visitar, también podrás hacer las reservas de las entradas. Elige la fecha, la hora de ingreso y las personas que van a visitar. En este ejemplo, para 2 personas tenía un costo de 74.000 pesos, es decir, 37.000 pesos por persona. Ahora sí, comenzamos a recorrer el segundo pueblo más lindo de Colombia. Enfrente de la capilla de Santa Bárbara hay un parque muy tranquilo. Aquí podrás relajarte en familia y disfrutar del clima agradable que Zapatoca te ofrece. Es por eso que le dicen ciudad del clima de seda. También podrás tomarte una bonita foto. Ya está haciendo hambre. Y antes de ir a almorzar, quiero que pares, lees me gusta y te suscribas a este canal de viajes para que te conviertas en un viajero experto. Continuemos. Buscando nuestro restaurante, no pasan desapercibidos los contadores de luz de las diferentes casas, cada uno con un arte diferente. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Y así llegamos a Circo, con una distinción especial por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Un restaurante con una decoración muy única,
que, como siempre, encontré por las buenas calificaciones en Google Maps. En la parte de atrás encontramos el emblemático Renault 4. Allí en el patio también podrás sentarte a comer. Y que comience la función. El restaurante está especializado en carnes y hamburguesas, y como buen santanderiano pedí una hamburguesa. Las hamburguesas en Santander, si no las conocen, son increíbles. Realmente no tienen competencia. En Santander existe algo que en muchas partes o en toda Colombia no entienden, y es que son las salsas. Es lo más importante cuando tú vas a comer una comida rápida. Aquí una salsa tártara y aquí una salsa de piña que viene como en trocitos. Y esta hamburguesa, que es la más típica santanderiana, viene en varias presentaciones. Tiene pollo desmechado como en salsita tártara, tocineta y carne. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se ve? Ya con la energía recargada de semejante hamburguesa, nos dirigimos a Camposanto, otro de los atractivos turísticos. Tendrás que subir muchas escaleras, ya que queda en una loma. Ciudad sacrosanta del silencio, desde donde los muertos vigilan a los vivos. Este lugar básicamente es el cementerio del pueblo. Es un cementerio bastante humilde, típico de un pueblo colombiano. Sin embargo, tiene una particularidad. Recuerdan que en mi video en Barichara caminaba por un camino de herradura denominado Camino de Lenguerque. Pues Geo von Lenguerque, alemán, persona ilustre en Santander, fue enterrado aquí. Un pueblo lindo que hace parte de los caminos de Lenguerque. Esta linda casa es la alcaldía de Zapatoca. Ya estamos de vuelta en el parque del pueblo. Un parque bastante tranquilo. Es pleno mediodía y hace bastante calor. Podrás venir con tus niños para que jueguen con las palomas. Aproveché e hice unas tomas con mi dron. Mientras tanto, quiero contarte que Zapatoca fue fundada en 1743 y su nombre proviene del idioma ancestral que significa sin padre en lo alto del río. Esta ciudad ha sido testigo de la Guerra de los 1000 días, por eso se creó el Camposanto que anteriormente les mostré. La iglesia que ven en pantalla es la iglesia de San Joaquín, que comenzó su construcción en 1823, pero no fue sino hasta 1912 que fue completamente terminada. Sígueme en mis redes sociales, ya que allí comparto en tiempo real algún lugar del mundo que esté conociendo para luego poder venirles a mostrar a todos ustedes. No pierdas la oportunidad de entrar y hacer una visita dentro de la iglesia. El momento en que la visité era Semana Santa, así que tenían todos los santos listos para sus respectivas procesiones. En general, es una iglesia muy linda que merece la pena visitar. Te voy a mostrar otros de los atractivos turísticos que puedes hacer por aquí muy cerca y déjame en los comentarios si realmente es el segundo pueblito más lindo de Colombia. Dejamos Zapatoca. Fue una visita corta pero muy bonita. Podrás hacerla en un solo día si estás en Bucaramanga. Olvidé decirles que cobran un pequeño peaje cerca de 2.000 pesos. Es un apoyo para el mantenimiento de la vía. Volverás a pasar por el puente enorme cruzando la represa Sogamoso. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta visita a Zapatoca. Te dejo aquí un video de Barichara y un video de otro lugar en Colombia que sé que te va a encantar. No olvides compartir este video con quien quieras venir a visitar a Zapatoca, Santander. Un saludo, expertos viajeros, y nos vemos en un próximo destino.